Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Y comenzamos nosotros este recorrido a través de nuestros titulares con información política. Son las 6:16 de la mañana. El Nacional nos tiene que el Consejo Nacional Electoral comenzó el proceso de admisión de candidatos para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El CNE admitió la candidatura de Edmundo González, presentada por la Mesa de la Unidad Democrática. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, informó que ya es también oficialmente un candidato por el partido Arepa. Del mismo modo, Luis Eduardo Martínez aseguró que fue informado vía correo electrónico que la postulación de Acción Democrática fue admitida con las adhesiones de Bandera Roja, Movimiento Republicano y Unión Nacional Electoral. Por su parte, el pastor evangélico Javier Bertucci se sumó a los demás aspirantes presidenciales aceptados según el mensaje publicado por el diputado del partido político El Cambio, José Parra Ramírez. Son algunos de los pronunciamientos de las últimas horas. Pero también habría que mencionar que una delegación de Noruega ha llegado a Caracas esta semana. Lo tiene Noticiero Digital. Según el periodista Alejandro Hernández, la delegación de Noruega tiene previsto reunirse con representantes de la plataforma unitaria, el gobierno y la líder opositora María Corina Machado. Las reuniones podrían explorar la viabilidad de retomar el acuerdo de Barbados, un proceso de diálogo que fue violado por el chavismo, lo leo textualmente de Noticiero Digital, al impedir la postulación de Machado, quien venció en la primaria de la oposición. ¿Aún es posible resucitar el acuerdo de Barbados o es muy tarde? Esto lo cuestionó Hernández a través de su cuenta en la red social X y podrá ser una buena pregunta, por ejemplo, para Vladimir Villegas, el periodista Vladimir Villegas, con quien estaremos conversando el día de hoy a partir de las 7 de la mañana. Ya que mencionamos a María Corina Machado, hay que decir, y así lo titula Confirmado, que invitó este martes a los venezolanos en el exterior a manifestarse el próximo sábado para exigir respeto a los derechos electorales y la celebración de elecciones libres. Lo dijo así: queridos venezolanos que están en el exterior, los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres. No tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas. Esto lo dijo Machado, lo publicó en un mensaje en la red social X. Recordó que hemos avanzado muchísimo con la primaria, demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr ese cambio. De nuevo, una cita textual. Recalcó también: hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Luego, en efecto Cocuyo, leemos que Manuel Rosales, gobernador del Zulia y candidato presidencial por Un Nuevo Tiempo, aseguró que si María Corina Machado logra postularse como aspirante o se logra otra alternativa unitaria, él declinará. He dicho que si llegamos a un acuerdo y María Corina puede ser candidata o nombrar a un sucesor, yo entrego mi candidatura. Es la cita textual para Rosales. Aseguró que su decisión de inscribirse no fue una traición, sino más bien una estrategia para ofrecer al electorado una opción unificada en la elección presidencial. El gobernador de Zulia destacó que su postulación fue una respuesta a las inhabilitaciones injustificadas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro, buscando representar el deseo mayoritario de cambio político en Venezuela. Y Noticiero Digital, nos tiene que el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado desmintió este martes que la líder opositora venezolana haya negociado con el gobernador del Zulia y candidato presidencial Manuel Rosales apoyar su carrera al Palacio de Emilia Flores a cambio de ser nombrada vicepresidenta de un eventual gobierno opositor. Citan acá: falso. En este comando, incluida María Corina Machado, seguimos enfocados en la inscripción de nuestra candidata Corina Lloris. Ella representa la unidad y el mandato de los venezolanos en la primaria. Lo publicó en la red social X el equipo de María Corina Machado. Además, agregan: todas las informaciones oficiales se transmitirán por los canales habituales. Hasta allí la cita. Bueno, tal cual, leemos que el director político de la Confederación Nacional Democrática, Conde Agustín Berríos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que asegura que no permitirán una eventual adhesión a la candidatura de Benjamín Rauseo contrapuesta a nuestros postulados, cita textual. En la carta dirigida al presidente del CNE se afirma que la normativa electoral nos protege de cualquier eventual adhesión contrapuesta a nuestros postulados y por tanto se mantendrán vigentes al respecto. Queremos dejar en claro que ningún grupo o individualidad podrá abrogarse que nos apoya o que forma parte de nuestra campaña sin la debida aprobación previa de nuestra parte. Volviendo con el tema María Corina Machado, confirmado nos tiene que el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, reiteró este martes el apoyo de la administración de Joe Biden a María Corina Machado como la candidata de la oposición democrática unida del país. El funcionario subrayó que no han desviado su política en torno a Venezuela. Además, insistió en que seguirán apoyando la inscripción de los candidatos de la oposición democrática. Y citan acá: hemos apoyado y continuamos apoyando a María Corina Machado como la candidata de la oposición democrática unida del país.
No hemos desviado eso. María Corina ganó la primaria y debe ser la candidata. Vamos a seguir en nuestra posición de que María Corina Machado debe ser el candidato, debe ser habilitada, y cuando lleguemos al 18 de abril vamos a ver la situación. Todavía tenemos que tomar en cuenta lo que quieren los venezolanos, y muchos venezolanos todavía creen que les van a dar la posibilidad de votar en una elección y elegir su preferencia en una elección. Repito, cita para Francisco Palmieri. Además agrega, en los próximos 17 días vamos a estar viendo qué hará Nicolás Maduro y sus representantes para cumplir con Barbados, y el 18 de abril vamos a medir lo que ha pasado y decidir cómo es el mejor camino para realizar una elección en el país. Cita textual, repito, y que puede leer en detalle en Confirmado. Donde además, y a las 6:21 minutos de la mañana, en Confirmado también leemos que el máximo responsable del gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian Nichols, ha advertido que las carencias democráticas que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela son observadas. Y en relación a este último país, es decir, Venezuela, ha admitido al día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento, de la presión no permiten albergar mucha esperanza de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que todavía hay tiempo para que el gobierno de Nicolás Maduro cambie de ruta. Nichols, que ha visitado España para plasmar las prioridades de la administración de Joe Biden en América Latina, ha abogado durante un acto en la Casa de América que la celebración en Venezuela de elecciones inclusivas y competitivas debe darse. Sin embargo, considera que eso depende de Maduro y de los que le rodean. El secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental ha explicado que Washington asumió un riesgo calculado al aliviar parte de las sanciones contra Venezuela y ha recordado que el permiso temporal para ciertas actividades expira el 18 de abril. Por cierto, que Jorge Rodríguez respondió al subsecretario de Estado Brian Nichols, quien afirmó que el país no hay mucha esperanza de que se organicen elecciones presidenciales libres. El señor Nichols, dice Jorge Rodríguez, dice que están preocupados. Tu preocupación va a aumentar porque este es un pueblo decidido a ser libre. Este es un pueblo de mujeres y hombres libres, y esta ley que traen por encomienda del presidente es una expresión necesaria para dar el debate con estos sectores que se definen como pertenecientes a la oposición. Fue parte de lo señalado por Jorge Rodríguez. Probablemente refiriéndose al proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. De hecho, en ese sentido, tal cual nos tiene, que Diosdado Cabello presentó la primera discusión del proyecto de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y citan acá, Venezuela ha visto en los últimos años el monstruo del fascismo. El monstruo se disfraza de muchas cosas. En el caso de Milei, se disfraza de loco. No, él no está loco. Él lo que es un fascista. Es una cita textual para, repito, Diosdado Cabello. Y en Mundo UR leemos renuncias, jubilaciones y la dificultad para sustituir cargos genera preocupación en las autoridades, en este caso de la Universidad de los Andes en Mérida. Pues nuestro corresponsal allí, nuestro compañero Jade Delgado, tiene la información. En la Casa de Estudios buscan alternativas para tratar que los profesores que están activos y los que ya están jubilados, pero siguen dando clases, se mantengan. Pero no ha sido tarea fácil. Gerardo Tobito, decano de la Facultad de Medicina. Que los profesores prácticamente se nos están jubilando, no hay reposición de cargos, pero en este momento ocurre un nuevo elemento que quizás la mayoría de los profesores van a decidir no continuar, la suspensión del pago para los jubilados activos. Otro inconveniente es el bajo presupuesto que recibe la universidad, lo que impide actualizar equipos e invertir en investigaciones. Y eso pues hace imposible poder lograr acciones directas que puedan llevar a mejorar la infraestructura. A diferencia de las demás dependencias, en medicina se ha mantenido la matrícula de estudiantes, ya que los jóvenes tienen entre sus preferencias las carreras de medicina, nutrición y enfermería. Otras escuelas reflejan cifras de deserción estudiantil. Nuestro compañero Jade Delgado con la información. Rápidamente quiero revisar algunos titulares económicos antes de irnos a la pausa, porque vamos a tener hasta 2 invitados en la próxima parte del programa. Por una parte, vamos a tener un profesor de la universidad en Taiwán a propósito del terremoto y posterior alerta de tsunami. Fuerte temblor se sintió ayer allí. Y vamos a tener a Luis Angarita, también internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, porque vamos a hablar de la elección presidencial en los Estados Unidos y las implicaciones económicas. Y allí hay que mencionar, por supuesto, a Venezuela desde el punto de vista energético, claro está, y de los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué
papel juega Venezuela en esa campaña presidencial. De eso estaremos hablando en la próxima parte. Y como les decía, en materia económica, contrapunto nos tiene. Presidente Nicolás Maduro aseguró que la economía del país crecerá, aunque se mantengan las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Por otra parte, en tal cual leemos que la empresa mixta de petróleos de Venezuela y la estadounidense Chevron, Petro Independencia, logró activar el primer pozo de nueva generación, acción incluida en la denominada campaña de perforación 2024. En Descifrado leemos que el responsable de la Secretaría de Industria y Comercio de la Gobernación de Miranda, Josué Madrid, informó que la industria mirandina alcanzó un crecimiento importante en los primeros 3 meses del año 2024. También en Mundo UR leemos que la Cámara de Comercio del municipio Valencia manifestó que las ventas no fueron las esperadas al cierre del primer trimestre de 2024, pues nuestra corresponsal allí en Carabobo, Ruth Villalba, pues nos tiene la información. Señalan que el bajo poder adquisitivo impidió un repunte en las ventas. Ernesto Abas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Los números todavía no son nada favorables para el sector comercio. Seguimos percibiendo y sintiendo en cada uno de los establecimientos un proceso de recesión, principalmente porque el consumidor no tiene poder para la compra. Reiteró que las fallas de los servicios públicos continúan afectando al sector. Los cortes de energía eléctrica que se vienen suscitando, sobre todo aquí en el estado Carabobo, de alguna manera distorsionan a las empresas comerciales de la zona, al no poder atender al público, por no poder imprimir factura, no poder tener las condiciones mínimas para ese servicio que se presta. Advirtió que lo recaudado solo alcanza para el pago de impuestos. Dije Ruth Villalba, corrijo, Ruth Valverde, nuestra compañera en Carabobo. A ver, el presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, Cabecol, Luis Alberto Rusián, indicó que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia en 2023 tuvieron un crecimiento de hasta 21%, mientras que de Colombia a Venezuela creció 5,3%. En turismo hay varios titulares. El presidente de Conceturismo, Leudo González, aseguró que el sector observó un comportamiento positivo durante Semana Santa. También encontramos que la Cámara de Turismo de Táchira espera sea estudiada su propuesta de tarifas especiales en servicios públicos. En Mundo UR leemos que Joan Hernández, director de la terminal de pasajeros de Puerto La Cruz en Anzoátegui, informó que alrededor de 16,000 personas transitaron por esa terminal terrestre durante el asueto por Semana Santa 2024. Y una vez, por ejemplo, que la terminal de pasajeros de Barquisimeto registró un incremento de 15% en la movilidad de usuarios durante la Semana Santa. En materia de salud, la percepción negativa en servicios, la percepción negativa hacia el servicio eléctrico en Venezuela alcanzó en 2023 su punto más alto, con 76,6% de los encuestados valorando de forma negativa. Esto según el informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. 74% ha sufrido pérdidas de electrodomésticos debido a las fallas del servicio. Y ahora sí, en salud, familiares y pacientes oncológicos solicitan a las autoridades activar la máquina de radioterapia del Hospital de San Juan de los Morros en Guárico. Jorge González es nuestro corresponsal allí y nos tiene la información. Desde el mes de enero la máquina de radioterapia está inoperativa y hay pacientes que tienen más de 6 meses esperando tratamiento. Gladys Peña, familiar de paciente oncológico, martes 10:30 de la mañana. Nuestro familiar, ese es el tratamiento que lo va a ayudar a, como quien dice, a darle término a la enfermedad, pues. Carmen Piamo, paciente oncológica, martes 10:40 de la mañana. Y hemos hecho los llamados, convocando a las autoridades competentes que tienen que ver con esto, y no nos han contestado nada. Algunos pacientes que vienen de otros estados no solo deben enfrentar esta enfermedad, sino también los gastos para poder estar en esta ciudad. Gladys García, familiar de paciente oncológico, martes 11 de la mañana. Todo es costoso, ya estamos alquilados, nosotros tenemos que estar viajando. Salimos en la noche, llegamos en la mañana ese otro día. Desde marzo del año pasado, la máquina de braquiterapia también está paralizada. Son ahora las 6:29 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Tenemos algún que otro titular, ya que estamos transmitiendo desde Barquisimeto, capital del estado Arara. Hay titulares también regionales. Los veremos en la próxima parte, cuando además abordemos el panorama internacional y 2 primeras entrevistas en esta próxima media hora. Antes, comentarles de Gerais, de Torre Gerais, que abre sus puertas para llevarnos a lugares increíbles. Son retailers oficiales de más de 50 de las marcas más prestigiosas del mundo en joyería, relojería y accesorios.
podrás disfrutar en ese lugar, en Torre Gerais, de Mésica, Pomelato, Joyería Vallerais, Cartier, Omega, Zenith, Swatch, Azuli, Lentes, Balenciaga y muchas más. Visítanos en la calle Nicolás Copérnico de las Mercedes y vive una experiencia de compra sorprendente. Síguelos en @Joyería Gerais, Torre Gerais. Te lleva a lugares increíbles. Y Osole nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores, manzana, pera, durazno, frutas mixtas y más. Síguelos en redes como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y vamos a hablarles también de Grupo Leti, la gripe. La gripe interrumpe nuestra rutina, pero Grupo Leti cuenta con una línea completa de antigripales específica para cada miembro de la familia y para cada momento del día. Uno de ellos, Alivet, que ofrece distintas formas farmacéuticas pensada para cada requerimiento y abarca comprimidos, granulados y su versión en jarabe para los niños. Es decir, para cada uno hay un Alivet. Y Alivet es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. También les quiero hablar de los colchones Simmons del Beauty Rest. Es importantísimo tener un sueño reparador que luego permita despertar cargado de energía. Solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones. ¿Por qué? Porque tienen una estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Así que recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y cierro hablándoles de Gama, que llegó con el código ganador. Por cada compra mayor al equivalente a $10 del 11 de marzo al 7 de abril en marcas patrocinantes de cada grupo de producto, concursas por freidoras de aire, extractores de jugo, televisores inteligentes de 32 pulgadas, cafeteras y parrilleras eléctricas. Son 130 premios. Y si eres cliente Gama Club, recibirás un cupón adicional. ¿A quién no le gustaría llevarse un premio nuevo de estos a casa? Corre a Gama, al más cercano, y participa. @SomosGamaVE. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Son las 6:32. Pausa y volvemos. La noche está tan bella, todo es silencio y calma. Se nos deleita el alma con luz de las estrellas, la luna candorosa se filtra en el jardín y acaricia la rosa que perfuma la brisa y embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jardín, ser la noche callada de un misterio sin fin y dormir a mi amado con la armonía plateada de una arpa y un violín.
Ahora a las 6:35 minutos de la mañana, permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de entrar de lleno en el panorama internacional, ya con un primer invitado que tenemos vía remota desde Taiwán en la línea telefónica. Antes hablarles de Fotón. El Fotón de 5 toneladas está disponible, listo para trabajar y con precios especiales para ti. El Fotón Aumark S cuenta con un potente motor Cummins con transmisión manual ZF que lo hacen una excelente opción para tu negocio. Visita @FotónVZLA o cualquiera de los concesionarios, como por ejemplo el que está aquí en Barquisimeto, y pregunta por precios especiales, características, garantías, planes de financiamiento y sobre todo por su servicio de mantenimiento y repuestos. Camiones Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y a ver, este es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Y hablando de dar, Mapfre es sinónimo de solvencia. Ser una empresa global y tener 80 años de trayectoria en Venezuela es un privilegio. Mapfre tiene una solución para ti, para apoyarte, porque más allá de estar asegurado, es estar tranquilo, respaldado en esos momentos difíciles. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles del Urológico San Román. Después de más de 6 décadas de trabajo, el Urológico continúa dando prioridad a la inversión en tecnología y recursos humanos para brindar la mejor atención a sus pacientes. Sigue ofreciendo servicios médicos de alto nivel con un gran equipo de profesionales en todas las áreas: médica, quirúrgica, hemodinamia, intervencionismo y por supuesto urología. Para más información, su página web urológico.com. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. 637. Planeta de Naciones. Internacionales. Mire, no quisiéramos, pero tenemos que abrir este recorrido internacional con este terremoto en Taiwán. France 24 nos informa de un fuerte sismo que golpeó el sur de la isla de Taiwán con una magnitud de 7.5 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Eso fue una profundidad de unos 35 kilómetros de la superficie. Este terremoto deja 5 fallecidos a la fecha, confirmados 50 heridos y 91,000 hogares sin electricidad. Eso en France 24. En CNN leemos que edificios se inclinan peligrosamente después de este terremoto en Taiwán. Lo hemos visto en videos, lo hemos visto en algunas fotografías. De hecho, se emitió una alerta de tsunami en Taiwán, para Japón y para Filipinas también. Y cerca de 90% de los terremotos ocurren en el mismo lugar. Hablan del cinturón de fuego del Pacífico, un área de unos 40,000 kilómetros cuadrados que abarca zonas como los Andes, la costa oeste de México, Estados Unidos, Japón, y que es donde además se registra la mayor actividad volcánica del planeta. En este caso, un análisis de CNN. Precisamente nosotros a esta hora de la mañana tenemos al doctor Nahem Reyes, es profesor en Tam Kang University y vamos a hablar precisamente de este terremoto. Doctor Reyes, un gusto saludarle, buen día. ¿Nos escucha, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, ¿ustedes me oyen? Perfectamente, doctor, perfectamente. ¿Usted a nosotros, claro? Sí, perfecto. Te estaba diciendo que muchos años sin verte. Un placer saludarte nuevamente. Pues muchísimo gusto y gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. Lamentablemente, para hablar de esto, quisiera comenzar por su experiencia. ¿Usted está en este momento en Taiwán? ¿Sintió el movimiento? Sí, bueno, yo soy de La Guaira, así que en La Guaira también, en Caracas, estábamos acostumbrados a veces a estos sismos, pero en realidad esta ocasión me sorprendió muchísimo. Porque inclusive aquí en Taiwán no es el primer sismo que ya he experimentado en el tiempo que llevo acá, solo que en esta ocasión el edificio el edificio donde yo vivo empezó a sacudirse. De hecho, yo me levanto, me asomo por la ventana y observé que las motos empezaron a caerse. Y yo inclusive casi me caí en mi propio apartamento. Y bueno, realmente fue una experiencia muy fuerte porque de hecho el sismo más o menos duró como 1 minuto. Y luego del sismo aquí en Taipei, porque yo estoy en la ciudad de Taipei, que es la capital de Taiwán, y el sismo fue en la ciudad de Hualien. Aquí se sintió también el sismo, digamos, bastante fuerte, a tal extremo que de hecho el servicio de metro de la ciudad fue paralizado por un tiempo mientras se hacían revisiones técnicas.
Siendo que es algo relativamente habitual, doctor Reyes, la reacción de la gente, ¿cuál fue dentro, claro, del susto del momento, pero hubo calma, hubo orden en algún sentido? Bueno, les voy a comentar, cuando yo me asomé en la ventana, había unos vecinos míos y ellos se quedaron fumando como si nada. Entiéndase que aquí en Taiwán la gente está muy habituada justamente a los movimientos sísmicos porque, como tú bien lo comentabas, Taiwán está dentro de lo que llama el cinturón del fuego y aquí cotidianamente hay sismos. Solo que en esta ocasión fue de una gran envergadura, a tal extremo que las televisoras locales empezaron a señalar que es el segundo sismo más fuerte en la historia sísmica de Taiwán y de hecho es el primero de gran envergadura después del sismo del 1999 que dejó una gran cantidad de saldos de personas fallecidas, 400 muertos. A ver, y luego hemos visto en suficientes videos, en suficientes imágenes, varios edificios inclinados, peligrosamente inclinados, prácticamente habría que decir a punto de caer o de colapsar. La respuesta de las autoridades, ¿han logrado evacuar esos edificios? ¿Están acordonadas las zonas? ¿Cómo ha respondido la autoridad taiwanesa? Bueno, inmediatamente, esto es una de las cosas que hay que destacar, las autoridades, aquí Taiwán se caracteriza porque las autoridades responden inmediatamente a la ciudadanía. De hecho, aquí mismo, por eso quiero subrayarlo, yo estoy muy lejos de donde lamentablemente tuvo lugar el epicentro del sismo y rápidamente el metro lo paralizaron para hacer la revisión técnica, imagínate tú. Mientras que en las zonas donde más afectada, que fue en la ciudad de Hualien, allí se acordonaron los edificios que ya estaban inclinados, las personas que estaban atrapadas en los túneles de las arterias viales que fueron afectadas, se iniciaron rápidamente las labores de rescate y de hecho, a esos 700 heridos que más o menos son los que se habla, que es el saldo hasta ahora, ya todos están siendo atendidos en centros de salud de la ciudad de Hualien. Ya no 50 heridos, como mencionaba este titular de France 24, sino 700 heridos. ¿Se mantiene en 5 la cifra de fallecidos? No, ya subió. Hasta ahora hay 7 fallecidos y 700 heridos. Y de hecho, en los que estaban atrapados en los túneles, la cifra al mediodía todavía se hablaba de 77 personas atrapadas. Básicamente en esos edificios que la mayoría de las personas son los que están viendo que estaban inclinados y en los túneles. Mucha gente que va atrapada en los túneles porque hubo derrumbes que impedían entonces la salida de los vehículos en ambos sentidos de los túneles. Doctor Reyes, ya llegando al final, pero se emitió, como suele ocurrir en estos casos, de inmediato una alerta de tsunami para Taiwán, para Japón, para Filipinas. ¿Esa alerta de tsunami se ha mantenido? ¿Ya se desestimó? Bueno, hay algo que quiero decir. Después del primer sismo, después vinieron dos réplicas aquí en Taipei. Y lo otro que te iba a decir es que, bueno, inmediatamente en mi teléfono celular me llegaron mensajes de alerta del servicio de las autoridades de acá de Taiwán y automáticamente ellos hicieron lo que se llama el alerta de tsunami. Después me enteré que también había alerta de tsunami en Japón, pero ya ha sido levantada en ambos países. Doctor Reyes, le quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Gusto verle, gusto que esté bien, saberle que está bien. ¿De cuántas personas será la comunidad de venezolanos allí en Taiwán? Bueno, en todo el tiempo que yo tengo aquí apenas conozco otro venezolano. Somos muy, muy, muy pocos. ¿Cuánto tiempo sin comerse una buena arepa, doctor? No, fíjate que he conseguido la harina pan acá y yo mismo hago mis arepitas. Mire, qué bueno eso. Entre tanto drama, pues bueno. Bastante cara. La harina pan es bastante cara, pero bueno, tú sabes que uno... Cuando habla de cara, ¿cuánto puede costar? Si el equivalente en dólares, ¿cuánto podría ser? $8 vale el kilito de harina pan. Uy, vaya kilito. Pues le agradezco mucho, doctor Reyes, y gracias por esta pincelada al final dentro de tanto drama para muchas familias en Taiwán. Muy amable, feliz día, feliz noche. Gracias, ya para usted. Que esté muy bien. Gracias, es el doctor Nahem Reyes, profesor en la Universidad de Tamkang, hablando de este terremoto en Taiwán. Seguimos con nuestros titulares internacionales. Vamos a Estados Unidos. Las tormentas han afectado varios estados, haciendo que aumente la amenaza de tornados. Luego leemos en CNN que Don Hankey, presidente y accionista mayoritario de Knight Specialty Insurance, dijo a CNN el martes que el acuerdo para suscribir las finanzas de $175 millones del expresidente Donald Trump en Nueva York se concretó rápidamente y que Trump presentó todo el efectivo
efectivo como garantía. Nueva jornada de elecciones primarias en Estados Unidos. 5 estados reafirmaron las candidaturas de Trump y de Biden. Esto lo tiene la BBC y allí me detengo. ¿Por qué? Porque así como en Venezuela, en Estados Unidos, pues están sumidos en un proceso electoral presidencial para 2024. Una campaña que está marcada por la polarización entre quienes quieren la continuidad de Joe Biden o el regreso de Donald Trump. Para muchos la elección es entre el menos malo, como en tantos otros países de la región. Pero la economía parece estar en el centro, parece ser la gran variable en esta campaña. Mucho tiene que ver la energía y dentro de la energía el petróleo, sin duda. Y allá aparece Venezuela. Claro que debe ser tema y por eso hemos querido invitar el día de hoy al profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional, decano además de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Angarita, siempre un gusto. Muy buenos días, Román. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de tenerle. Profesor Angarita, los países tienen más que relaciones, intereses, o relaciones partiendo de los intereses, mejor. Y sus decisiones, las decisiones de los países, pasan por el tamiz de esos intereses, por ese filtro. Antes o después, pero siempre van a pasar por allí. La decisión que tome Estados Unidos con respecto a Venezuela, ¿de qué depende? Considerando, por ejemplo, que la administración Biden dio un lapso hasta abril, hasta el 18 de abril, para tomar una decisión con respecto a las sanciones y Venezuela. ¿Qué cree? No, en efecto, juegan dos elecciones en esta decisión, no solo la de Estados Unidos, sino la propia elección de Venezuela. Recordemos que este plazo que acabas de mencionar está relacionado con el llamado Acuerdo de Barbados, que habla de unas condiciones electorales, y no solo Estados Unidos, sino todo el mundo está pendiente sobre la calidad del proceso electoral venezolano, entendiéndolo como la evaluación del criterio de calidad democrática que se maneja en el mundo occidental, donde hay observación internacional, donde hay procesos de transparencia y de auditorías, y que es lo que de alguna manera está siendo evaluado por Estados Unidos, por Europa, por los presidentes Lula, Petro, Milei, etcétera, 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 etcétera. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, el tema electoral también juega, porque no es solo la postura de la política exterior de Estados Unidos, sino el debate político interno. Y vemos que hay este conflicto de un nuevo radicalismo entre demócratas y republicanos. Hay poco debate en materia de políticas públicas, de cambio, de transición energética, del ambiente, como sí lo fue en la campaña pasada, y esto lo que hace es agotar el debate a solo el personalismo, o bien de Donald Trump, que es estridente, o bien la crítica a Biden por quizás las condiciones físicas, la interpretación que tiene de parte de la Fiscalía sobre su salud mental, y eso, por supuesto, habla de las perspectivas económicas que tienen los ciudadanos norteamericanos, porque definen cuáles van a ser las políticas públicas en el futuro, pero sobre todo del resto del mundo, dada la importancia que tiene Estados Unidos en la economía mundial. Ahora, hay quienes aseguran, hablando particularmente del caso venezolano, hay quienes aseguran que se van a mantener estas flexibilizaciones sobre el petróleo. Y aseguran incluso que independientemente de lo que pase en el proceso electoral venezolano, primero si lo cree y luego, si ganara Trump, sería, por ejemplo, más pragmático que en su primera gestión, menos confrontativo quizás en lo internacional. ¿Cómo lo ve? Yo lo siento más de incertidumbre, porque la figura de Donald Trump, en el supuesto negado que gane, es impredecible. Puede tener un discurso muy fuerte contra los autoritarismos, pero también sorprendernos con sentarse con el Talibán y sentarse con el presidente de Corea. Por lo tanto, lo que muestra es una capacidad de improvisación que alerta al mundo. Por eso Europa está tratando de generar a la carrera nuevas doctrinas de seguridad. Tienen como amenaza que Donald Trump va a salir de la OTAN y va a dejar de financiar, lo que implican
conflictos de seguridad europeos, conflictos de seguridad en el Medio Oriente, y eso es una salida que genera incertidumbre a todo el mundo. En el caso de las sanciones, como bien introduces, el tema petrolero pareciera ser una cuestión vital, de vital interés para todos los países. Estados Unidos tiene una relación importante porque bien depende del consumo energético, pero cada día se está acercando más a la autogestión y autosostenibilidad de la producción. Quizás de repente nuevos productos de hidrocarburos como el gas, que Venezuela debe avanzar también hacia inversión en proyectos de gas, sobre todo en pozos conjuntos con Trinidad o en el área de Falcón, pueden ser zonas de interés para Estados Unidos, para el mercado energético, y que de alguna manera puede estar en la visión del manejo de las licencias y sanciones que se anuncian para el 18 de abril. Claro, porque además el elector, el ciudadano, el elector estadounidense es muy sensible al precio de combustible, el precio de la gasolina. Estamos hablando de una gasolina que llegó en algunos estados a $5 el galón, y Venezuela podría ser determinante para una estabilidad del precio de la gasolina, ¿no? El precio de la gasolina es importante, por supuesto, el consumidor norteamericano. De hecho, las encuestas hablan que el 60% de los americanos ven como un mal rumbo de la economía norteamericana, toda vez que no hay el crecimiento sostenido que se conocía en el pasado, pero eso hace que la salida de las elecciones sea de igual incertidumbre. La diferencia entre Trump y Biden en promedio es solo de un punto en las estadísticas, 47 a 48, 48 a 49, 45 a 46, por lo tanto hay mucha incertidumbre de cuál puede ser el resultado electoral. El tema económico es importante, el tema energético es uno de los componentes más importantes dentro del tema económico, y allí relativizamos cuál puede ser el peso de la situación política venezolana en la política exterior y en los intereses de Estados Unidos. Lo que es cierto es que no deja de ser interesante este momento para Venezuela, para los Estados Unidos, en lo político y en lo económico. Gracias, profesor Angarita, por su tiempo esta mañana. Muy buenos días. Un gusto siempre escucharle. Luis Angarita es internacionalista, es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Me permito cerrar con algún otro titular internacional. Por ejemplo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este martes que lamenta la muerte de 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen en un ataque israelí llevado a cabo un día antes en la Franja de Gaza. La organización, que ayuda en la distribución de alimentos a la población que enfrenta riesgos de hambruna, anunció que suspende de inmediato sus operaciones en el enclave. Los colaboradores humanitarios masacrados provenían de Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Polonia y territorios palestinos. Lo tiene France 24. En EFE leemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió este martes a Israel una investigación rápida, completa e imparcial sobre el ataque que causó este lunes la muerte de estos 7 trabajadores. Y también Blinken arribó este martes 2 de abril a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron y otros altos funcionarios de su gobierno. Van a hablar de Gaza, van a hablar de Ucrania. Varios países exigen respuesta a Israel tras el ataque aéreo que mató a estos trabajadores humanitarios. Lo tiene también la agencia France Press. Y el Parlamento israelí aprueba la ley que permite prohibir al canal Al Jazeera. Luego, hablando sobre Rusia y Ucrania, se ataca una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia y una fábrica de drones. Se refieren a Ucrania como protagonista del ataque. Y el presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes que más de 3.2 millones de personas han recibido pasaportes rusos en las regiones ucranianas controladas por Rusia. Sobre Turquía, un incendio desatado este martes en un club nocturno de Estambul ha acabado con la vida de al menos 29 personas, y el gobierno de Portugal inició una legislatura que la extrema derecha aspira a condicionar. En el continente, en el nuestro, quiero decir en América, tenemos en AFP que 75% de las personas que pertenecen a las pandillas de El Salvador han sido detenidas dentro del marco
marco de la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele. France 24 nos tiene que México, en medio de uno de los procesos electorales más violentos de su historia, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió, quise decir, sus condolencias a la familia de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, asesinada en plena luz el pasado 1 de abril, calificando el suceso de ser un día triste para ese país, para México. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subrayó este martes que no se dejarán amedrentar ante la ola de violencia que se registra en ese país, repito, en Ecuador. Una comisión de derechos humanos del Estado de Brasil pidió oficialmente perdón este martes por la persecución infligida a los pueblos indígenas, un acto inédito tras el fin de la dictadura en 1985, y la escalada de violencia sigue causando estragos en Haití y en especial en su capital, Puerto Príncipe, desde donde más de 53,000 personas se vieron forzadas a huir entre el 8 y el 27 de marzo. Esos los titulares internacionales. Ahora, les decía, estamos transmitiendo desde Barquisimeto, capital del estado Lara. También acá algunos otros titulares. Noticias Barquisimeto nos tiene que la alcaldía del municipio Iribarren anunció que desde el jueves 4 y hasta el domingo 7 se realizará el complejo ferial bicentenario, el evento Barquisimeto Huele a Café, con el que buscan promover la producción local y posicionar al municipio como un importante productor de este rubro de café en todo el país y a nivel internacional. El impulso nos tiene que tras una década de ausencia, el Congreso Internacional de Ganadería Doble Propósito Tropical regresa para retomar su lugar como evento emblemático de la ganadería venezolana. También en Noticias Barquisimeto que el sector Cruz Blanca, al este de Barquisimeto, se encuentra sufriendo de un brote de dengue, esto por el aglomeramiento de aguas blancas que se produce en la carrera 14 con calle 4A, una problemática que se presenta desde el año 2015. En la prensa de Lara leemos que más de 230 familias de la urbanización Eligio Macías Mujica, al noroeste de Barquisimeto, cumplieron 18 días sin recibir agua potable. En el impulso que conductores que transitan por la Avenida del Placer en la urbanización El Recreo del municipio palavecino en Lara denuncian el mal estado del asfalto. Conductores que circulan por la Avenida Lara expresaron su molestia por el estado en que se encuentra el asfaltado, también en el tramo próximo al semáforo ubicado en la intersección de la Avenida Los Leones. Y la prensa de Lara, y con esto cierro, la criminalidad en Lara se ha mantenido y se ha visto reflejada en los incrementos de los índices delictivos. Vamos con algo de publicidad, vamos a ir al corte y luego de la pausa estaremos conversando con el periodista Vladimir Villegas y con el economista Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Antes, este mensaje de Natulac. Si buscas refrescarte como yo voy a hacer en el corte, llenarte de energía, pues prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti, que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y hablemos de EK. Empire Keyway es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país, ofreciendo su incuestionable calidad, confianza, durabilidad y garantía. Cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Y mire si son importantes. Visita empirekeyway.com y revisa su catálogo. Son modelos que son tan versátiles. Con seguridad vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu empresa, de tu negocio. EK, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y cuando construimos o remodelamos, buscamos los mejores materiales. Eso es Donsen, líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Brindan productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Porque verde como color puede ser cualquiera. Tengo una camisa verde y no es Donsen. Porque tengo que buscar en esa pieza que todas digan Donsen. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan una nueva línea, la FireTech y la línea amarilla. Es Donsen, @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de tractores. El campo tiene un aliado de confianza en Tractores Sonalica. Fabricados en India, presentan su modelo de 105 caballos, turboalimentado, 4x4. Tienen financiamiento del tractor, de los implementos y tienen este servicio postventa con stock de repuestos y 2 años de garantía. Además, con el respaldo de Benekirka en toda su red de concesionarios en el país. @sonalica.venezuela. Sonalica con K. La fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Vamos a cerrar esta primera hora con algo de buena música. Puede ser, a ver qué les parece, The Cure a esta hora con Boys Don't Cry. Los chicos no lloran. Ya volvemos con más. Esta es la señal de éxitos.
La noche está tan bella, todo es silencio y calma. Se nos deleita el alma con luz de las estrellas, la luna candorosa se filtra en el jardín y acaricia la rosa que perfuma la brisa y embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jardín, ser la noche callada de un misterio sin fin y dormir a mi amado con la armonía plateada de una arpa y un violín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jardín, ser la noche callada de un misterio sin fin y dormir a mi amada con la armonía plateada de un arpa y un violín. La noche está tan bella, todo es silencio y calma.
se nos deleita el alma con luz de las estrellas, la luna candorosa se filtra en el jardín y acaricia la rosa que perfuma la brisa y embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jardín, ser la noche callada de un misterio sin fin y dormir a mi amado con la armonía plateada de un arpa y un violín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jardín, ser la noche callada de un misterio sin fin y dormir a mi amada con la armonía plateada de un arpa y un violín.